Hola, Hola, ¿cómo hola. están? ¿Cómo les va? Nosotras muy bien, gracias por preguntar. No, ya estamos aquí como siempre, ya saben, en su podcast favorito, Parece Chiste. Pero es patología. Y hoy les tenemos un tema muy bueno, bastante interesante, que de por sí ya vamos, ya les decía Ana, les anunciaba el programa anterior, que vamos a empezar a hablar un poco más de esto, porque nos parece fundamental, o sea, nos parece bien importante tocar estos temas, ya que si no los conocemos y si no entendemos cómo funciona, podemos ser víctimas de mucho maltrato sin darnos cuenta y solamente sintiéndonos muy mal, pero sin entender por qué o de dónde viene o qué es lo que está pasando, porque a veces normalizamos estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, antes de decirles el tema, vayan por su juguito de uva fermentado, chocolate caliente. Ay, chocolate. Traje chocolate de Oaxaca. Ay, de veras. Pues luego compartes. A ti lo que te traje es para compartir, tienes que ir a la casa. Ok. Porque no te lo puedo dar, pero lo puedes tomar cuando vayas a mi casa. Nos compré licor de café con mezcal. Uy, qué rico. Sí. Suena bien. Y nos compré otro con chocolate. Entonces, es para cuando vayas a la casa. Suena bien. Voy a ir. Sí, ya está junta en la casa la semana que entra. Bueno, el tema de hoy es un tema interesante, se llama la tríada oscura, ¿no? Y vamos a entender ahí un poquito, digo, ahorita yo no me voy a adelantar, Ana nos lo va a ir explicando poco a poco, pero vamos a entender de qué va o qué es eso de la tríada oscura, a qué se refiere. Evidentemente pueden asumir que tiene relación con narcisismo, pero también tiene relación con otro tipo de patologías, ¿no? Por no decir psicopatía, que también, ¿no? Yo me imagino, digo, aquí me estoy adelantando, pero yo me imagino que incluso tiene mucho que ver con algunos asesinos, ¿no? Asesinos, Políticos. políticos, etcétera. Su Sí. vecino. Es que, No sé. sí, narcos, me imagino. Sí, Muy claro. cabrón. Es que ahora has de saber que la serie en turno es SWAT. Ah, ok. Estoy enamorada de Hondo. Lo No amo. lo he visto. Ay, no sabes. No sabes. Bueno, llegaste a ver, obviamente, Criminal Minds. Sí, claro. Ah, pues el negrito que no me acuerdo cómo se llamaba. Morgan. Es Hondo. No, no, Ok. qué cosa, qué belleza de tipo, carajo. No manches. Me encuentro uno de esos y me hace caso y me caso. Ahí sí me caso. Viviendo Sí, en su casa, viviendo en la mía, no hay tema. Sí, construyes un para siempre. Un para siempre. Ahí ¿De sí un me minuto a aviento. otro? Sí, Sí. bueno. Ahí sí. Mira, hasta ojos cerrados. Tú dices para siempre, vamos. No es cierto, no es cierto. No soy así de tóxica. Todavía. Pero Hondo, te amo. Ay, sí, algún día verás esto, ¿no? O Morgan, o como quieran decirle. Ay, ese hombre de verdad se me hace tan sensual. Pero bueno, ese no es el tema. No. No. Entonces, ¿de qué va la tríada oscura? Platícanos. A ver, este es un tema que ya lo habían pedido hace, ya ni me acuerdo hace cuánto, y la verdad es que ya ni me acuerdo quién lo pidió, pero, No, ni te quemes. no, solamente sé que lo tenemos ahí anotado en la lista de temas que se pidieron Pendientes. alguna vez, ¿no? Entonces, personita que lo hayas pedido, aquí está. A ver, número uno, creo que no es un tema muy conocido, ¿no? Número dos, es un tema sumamente importante, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? Que bueno, es lo que estábamos ahorita platicando detrás de cámaras. Le contaba a Ley que, bueno, yo vengo regresando ahorita de un viaje, ¿no? Y en ese viaje, pues, tuve mucho contacto con toda esta cuestión de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya se imaginarán por dónde era el viaje, ¿no? Seguramente no era por Oaxaca, donde andaba yo. Estaba en Nicaragua. Sí, no creo, ni Chile, ni Argentina. Sí. ¿No? Ajá. No, que el Museo de Memoria e Intolerancia, sí, ya. Ahí estuve todo el tiempo. Le platicaba a Ley, pues, que me daba mucho coraje. Y no este coraje socialmente acuñado nada más de qué poca que esto pasó, ¿no? O sea, qué poca que tantos judíos se murieron, qué poca. O sea, esto no puede pasar, esto no. Digo, me daba coraje, o sea, sí, claro que fue una desgracia, pues. Digo, me da coraje ver cómo cada 3 metros hay algún tipo de monumento, ¿no?, honrando la memoria de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, de todo, en todas las ciudades. Pero ¿qué demonios estamos haciendo para que esto no suceda de nuevo? ¿No?
Y entonces, digo, vas a la casa de Ana Frank y es toda una multitud, ¿no? Y claro que es impresionante estar ahí, imaginarte todo lo que sucedió, ¿no? Y mi coraje profundo era, ajá, me parece que Ana Frank es un negociazo, ¿no? Más allá de si, claro que tenemos que hablar de esto para que no vuelva a suceder, sí, pero cómo lo estamos encaminando, no es nada más el, ve cómo vivieron, ve que estuvo bien feo, esto no puede pasar de nuevo, sí, y luego, no, o sea, hablemos de las raíces, ¿no? De qué fue lo que llevó a ese lugar o a esa situación. Exacto, que hoy por hoy cada 3 pasos existan monumentos por todos lados recordando que se murieron millones de personas porque una persona sin salud mental, una persona con una triada oscura bastante marcada, llegó al poder y hubo muchas otras personas que seguramente no habían cuestionado muchas cosas. Los fenómenos sociales también jalan mucho, evidentemente, pero por eso es importante también trabajar en nosotros y tener esta habilidad de estar cuestionando, porque si no, entonces me llega un profeta / mesías / carismático / manipulador, ¿no? Que trae un discurso que parece muy elocuente y entonces dices, ajá, sí, puede ser, ¿no? Y obviamente no quiere ser o sea, el que desentona, porque entonces uno, eres el aislado, 2, eres el que está mal, y de verdad si te empieza a jalar la masa de, pues, o sea, si nada más soy yo el que piensa distinto o el que cuestiona, pues soy yo el que está mal, ¿no? Entonces, pues, ok, y obviamente prefiero ser el que sobrevive a ser el que está en el campo de concentración, ¿no? O ser el señalado, o el que me asesinen por alzar la voz, y entonces así es como llega un Hitler al poder, ¿no? Y así es como terminamos todos jodidos. Y cómo es que no estamos hablando más de salud mental. ¿Ven por qué traigo pleito casado con vayan todos a terapia, de cómo tenemos que empezar si vamos a mover cosas dentro de la sociedad hacia lugares más sanos, tenemos que cuestionar desde estas situaciones súper profundas, cómo estamos criando niños, qué tipo de ideologías estamos manejando, cómo las estamos acuñando, por qué la salud mental no es algo que se atienda desde la infancia para que en vez de arreglar podamos formar distinto, ¿no? Y que no tengamos este tipo de situaciones. Si bien es cierto que nuestros políticos van a tener ciertos rasgos, como hemos dicho, todos tenemos rasgos de todo y nuestros rasgos más marcados nos ayudan a todos pues para todo lo que sea que tenemos que sacar, ¿no? Y por eso nos dedicamos cada quien a lo que nos dedicamos y está bien, pues, pero no es lo mismo, ¿no? Un Hitler, no, digamos, no sé, un presidente más ecuánime, ¿no? Así, más aterrizado, ¿no? Alguien que no es un dictador, por ejemplo, ¿no? Entonces, y cómo es que no nos está preocupando la salud mental de nuestros líderes, ¿no? Porque cuántas cosas no justamente tienen el poder de hacer y a cuántas cosas no nos jalan y cómo no estamos cuestionando justamente la salud mental de los que los ponemos ahí, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, eso es lo más importante, ¿no? Que la salud mental de quien sea que nos dirige nos va a llevar para arriba o para abajo, ¿no? Entonces, y claro, ahora tenemos monumentos en cada esquina y tenemos la casa de Ana Frank y tenemos muchas cosas y tenemos los libros vendiéndose por todos lados, pero y luego, ¿no? O sea, repito, mi coraje, y se los decía ayer, era: a mí no me traigas a la casa, que claro que está impresionante, es dime qué vamos a hacer para que jamás tengan que volver a ver una casa hecha museo que me diga cómo vivieron años encerrados personas sometidas porque una personita enferma decidió hacer esto, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo más impresionante de lo que tú estás narrando, Ana? ¿Qué? Es una personita enferma. Uh-huh. ¿Cuántos millones de personas siguieron a esa personita enferma? Y lo siguen siguiendo a la fecha. O sea, eso es lo que más me preocupa, por eso tenemos que hablar de esto. Porque los nazis todavía existen, ¿no? Uh-huh. O sea, y el racismo está muy cabrón. O sea, uh-huh. Aquí el problema es, como sociedad, el tejido social está tan roto que puede ser capaz de seguir a un líder únicamente por el tema de carisma uh-huh. y por ser seductor uh-huh. y por saber, porque claro, me estoy adelantando pues, pero generalmente las personas con esta tríada oscura, si algo tienen es que pueden ser sumamente seductores. Ya lo decíamos con Jeffrey Dahmer y con otros que estuvieron en la cárcel y que encontraban el amor de su vida estando en la cárcel, mujeres que hacían su club de fans. Un club de fans y se uh-huh. fueron a casar ahí con ellos y que incluso pues estaban ahí coludidas, ¿no? Uh-huh. Para que ellos pudieran
tener un alcance haciendo daño a personas afuera, ¿no? Entonces, creo que aquí el problema justo también es el tejido social. O sea, aquí el punto es cómo pudo suceder que tú, o sea, que llega un psicópata al poder, porque eso ocurre constantemente, ¿no? No pocas veces, muchas veces llega un psicópata al poder. Que aquí es un debate interesante. O sea, aquí a mí me hace ruido porque he entendido, algo me ha enseñado la experiencia, que muchas veces sí tienen que tener cierto nivel de psicopatía porque de otra forma no tomarían las decisiones tan fuertes que van a tomar de que se muera uno a que se mueran 100, va a tener que haber un daño colateral, ¿no? Esas decisiones, uno que es psicoterapeuta, empático, etcétera, pues va a querer que nadie se muera, pero a veces no hay forma, ¿no? Entonces, ciertos niveles de psicopatía creo que son pues hasta cierto punto, no quiero llamar normales, yo sé que este es un tema muy delicado, pero que se entiende que tienen que tenerlo por decisiones fuertes. Sin embargo, cuando rebasas el límite, o sea, cuando te lleva justamente a un rollo, es que a mí cuando pienso en Hitler, me viene un delirio de una persona. Entonces, y entonces ya no me cabe en la cabeza cómo el delirio de una persona lo pueden seguir tantos millones de personas si es el delirio de una persona. Claro que tiene un sustento, un fundamento y lo que tú quieras, ¿no? Y que al final evidentemente tocó vulnerabilidades, ¿no? Dio explicación a cosas o ve tú a saber qué sí, rollo. que los envuelven en el discurso y que les parecen todos muy elocuente, porque sí que la raza aria es la suprema, no es realmente muy elocuente, pero las justificaciones que les dio, exacto, esos son los fenómenos sociales, ¿no? Famoso de mi lucha, ¿no? Ajá, cómo se los fue jalando, ¿no? El punto es, bueno, información es poder, ¿no? Y por eso justamente creo que este tipo de temas son sumamente importantes, ¿no? Y entonces, ¿qué es la tríada oscura? Ya, al grano. Exacto, al grano. La tríada oscura es un perfil, no es un trastorno. Ojo. Perfil. Ajá. Perfil. Es un perfil que llegamos a observar donde hay una combinación particular de distintos rasgos, de distintas tendencias, que cuando se combinan hacen este cóctel que hace que sean personalidades sumamente peligrosas, ¿no? Alias un Hitler, ¿no? Un Donald Trump. El trompetas. Ajá, por ejemplo. No, es que ese güey, o sea, no hay manera, no puede esconder su narcisismo. No lo puede esconder. Está muy cañón. Yo lo veía y decía, es un narcisista, y obviamente no lo conozco, ni me codeo, ni en sueños, ¿no? Claro. O sea, pero es un narcisista y es psicopático y se le ve la parte maquiavélica y el descaro, ¿no? Todo. Y aún así ve cómo había gente que, o sea, a ciegas lo sigue justificando y que sigue yendo por él. O sea, yo tengo miedo porque dicen que, pues a ver si no termina otra vez en la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Pero, santo niño de Atocha. Sí. Ay, no. Pero sí, o sea, yo lo veía en los debates, que fue muy famoso con Hillary Clinton, ¿no? O sea, este momento donde se voltea y dice como, what a nasty woman, ¿no? O sea, enfrente de todo el mundo, ¿no? Así como, estás en un debate presidencial, no puedes decirle que qué desagradable o qué asquerosa persona es, o sea, ¿qué te pasa? ¿No? Y la gente lo justifica. Ay, no, lo odio, o sea, te juro lo odio. Sí. Pero es que es cínico. Exacto. Es cínico. Y ese cinismo le gusta a las personas. ¿Qué chingados les gusta? ¿Cómo puede gustarles eso? O sea, el tejido social está tan jodido que eso es nuestro modelo de presidente. Pues es que, a ver, la raíz de un debate es la tolerancia, ¿no? Pues y así que la tolerancia o sea, es tu opositor, va a decir cosas que son contrarias a lo que tú piensas. No puedes decirle que es muy desagradable. Porque aparte de todo es súper machista el tipejo, o sea, machista como la pared de enfrente, ¿no? Con su Melania, sí, que Trump. Esa mujer se ve que está mega sometida, Más sometida, ¿no? que y su concurso de Miss Universo, que bueno, ¿para qué entramos en cosas que es la exaltación al cuerpo femenino? Bueno, en fin, ¿no? O sea, son muchos temas, pero no es el programa dedicado al trompetas, ¿no? O sea, pero es alguien en quien se pero es un ejemplo de, por ejemplo, la tríada oscura, que decíamos, bueno, contiene narcisismo, maquiavelismo y psicopatía, ¿ok? Son esos tres ejes que están dentro del cóctel, los tres ingredientes que van girando. Entonces, es un perfil donde son sumamente utilitarios.
o sea, usan mucho a las personas. Por ende, tienen relaciones unilaterales. No esperes verdaderamente que exista un vínculo donde tú existes ante el ojo del otro, No vas a ¿no? existir. Porque pues nada más existes en la medida en la que le funciones Eres un objeto. y por ende no existes. Eres un Punto. objeto. Punto. Tienen comportamientos que justamente son vistos como muy desagradables, alias lo que acabamos de decir, ¿no? Que sucedió. O sea, son agresivos, son coercitivos, hay mucho hedonismo, pues, por la parte narcisista, son muy, muy fugaces de pronto en sus vínculos porque pues como nada más les sirves a su propósito. Me sirves y a Dios te desecho. Estamos hablando de perfiles políticos por cómo empezó pues este tema, ¿no? Pero, o sea, igual su liga de una noche puede serlo, ¿no? No lo sé, ¿no? Porque no existe la intimidad con estas personas, ¿no? Aunque pueden jugar a que le existe, ¿no? Entonces, por eso son altamente peligrosos, porque no dudan en manipular, en mentir, en saltarse cualquier principio moral o ético en nombre de su objetivo. Ahora sí que el fin justifica los medios, ¿no? Y eso de hecho fue Maquiavelo, ¿no? El que lo dijo. Pues de ahí viene el maquiavelismo, ¿no? Justamente. ¿No? Vulneran cualquier derecho ajeno, por lo tanto sí suelen tener relaciones muy inestables, pero como son manipuladores y todo, pues igual es donde terminas ahí involucrado en relaciones pues bastante patológicas. Ajá, pues sí, porque si te van a manipular por su beneficio, no hay respeto a ideas ajenas, etcétera, pues bueno. Así que por ahí un dato, Anil Basil es un doctor que publicó un estudio de esto y en relación a justo lo que estábamos hablando de políticos y todo, lo pueden ahí googlear. Pero sí, es un perfil que es socialmente conocido por sus rasgos malévolos, lo que la sociedad ve como malévolo, que es justamente esto, ¿no? Me salto lo que sea y pues voy a hacer lo que sea con tal de lograr lo que yo quiero. Pero como tengo estos tres ejes, que te des cuenta es complicado. Claro. ¿No? Como decíamos, es un perfil muy común en posiciones de poder, ¿sí? Porque evidentemente hay ciertas partes que les funcionan para esos cargos, pero pues cuál es esta línea, ¿no? Que vamos a marcar de hasta dónde, ¿no? Y a qué vamos a estar atentos también como sociedad, ¿no? Sí. Aquí tengo un estudio que les voy a decir, fue Paul Hus y Williams en el 2002, son de la Universidad de Columbia Británica. Ellos dicen que este es un conjunto de rasgos que llevan un comportamiento adverso que genera malestar en el entorno, ¿no? ¿Por qué remarco este estudio? Y para que lo busquen también si quieren, ¿no? Pero lo remarco porque sí hay señales que nos avisan, ¿no? Si generan malestar en el entorno, esa es nuestra señal más grande, ¿no? Porque si no les está importando este malestar que están generando, ¿no? Y ahí es donde como sociedad contemporánea tenemos que tener mucho cuidado, porque creo que la sociedad contemporánea de pronto promueve un poco de estas partes, sí, ¿no? O sea, como estas otras cosas que ya hemos hablado en algún momento de cuál es la línea entre el narcisismo y el amor propio, ¿no? Sí. ¿Cuál es la línea entre decir, sí, pues así soy yo y te chingas, ¿no? O no voy a cambiar, nada más porque tú lo quieres? ¿Cuál es la línea entre los límites y ese egoísmo, ¿no? Entonces, eso es lo que es tan complicado y creo que nuestra sociedad puede estar siendo un caldo de cultivo, ¿no? Digamos un poquito para este tipo de perfiles, ¿no? Porque entonces bien se puede parar un manipulador, que son muy buenos en estos, que tienen falta de empatía, que aunque son hostiles y ofensivos, saben cómo manipular y decirme, pues es que, pues yo soy así, ¿no? Así soy, y que decía el otro día, estoy programado en modo pendejo y no puedo cambiar, ¿no? Ajá, y si a ti te molesta, pues entonces a lo mejor no te tienes que ir a otro lado y ya está, ¿no? Y a mí déjame dentro de lo que para mí es funcional. Sí, pero ¿qué impacto estás teniendo en el otro? ¿No? En el otro y en tu alrededor. Tal vez toda una sociedad, ¿no? Como esto, ¿no? Entonces, bueno, el rasgo que más se marca es el narcisismo, ¿no? Que ya saben lo que es, lo hemos hablado acá muchas veces. Se marca mucho esta parte de egoísmo, la necesidad de ser vistos, de poder, de admiración, tienen estabilidad seductora, de cautivar, son súper amables cuando les conviene, pueden ser muy extrovertidos, el alma de la fiesta, etc.
captan muchísimo la atención, son muy magnéticos y son muy tramposos dentro de todo esto, ¿no? Porque pues es algo que utilizan para llegar a sus metas, ¿no? Esa es la parte tricky, ¿no? La engañosa, pues, ¿no? La parte del maquiavelismo. ¿Qué es el maquiavelismo para los que no lo sepan? ¿No? El maquiavelismo es esta parte, sí, de falta de empatía, que también la tienen los narcisistas, pero es una... Calculadora, una parte calculadora y metódica. Sí, son fríos, son manipuladores, analíticos, metódicos, pero es este frenesí por obtener lo que sea que quieren, ¿no? Sin que les importe absolutamente nada más, ¿no? Sí, el fin justifica los medios, ¿no? Lo que decíamos hace rato, pues. Pero incluso les sale mucho más la parte seductora si ven que no está funcionando lo que sea que están intentando gestar. No tienen escrúpulos, ¿ok? Esa es la parte que creo que se marca más en el maquiavelismo, ¿no? Que como no tienen escrúpulos, entonces son muy peligrosos porque si se combina con la parte seductora, ¿no? Del narcisismo, entonces te manipulo, ¿no? Ni siquiera te estás dando cuenta, pero yo no voy a tener reparo alguno en hacer lo que sea que tenga que hacer para lograr lo que yo quiero. Claro. ¿No? Y la segunda parte que es importante del maquiavelismo es la gratificación que yo obtengo a costa del otro, ¿no? O sea, de verdad yo puedo disfrutar el malestar que te esté generando, ¿no? Sí, es una cuestión muy perversa, ¿no? Sí, pues sí, puede que me ocasione placer el malestar que yo te genero. Entonces, pues ya una vez que entra esto a la ecuación, pues ya no hay nada que te detenga, ¿no? O sea, ya deja tú la empatía, que claramente no la hay, evidentemente. ¿Ya estás hablando, ¿no?, de la psicopatía? No, esa es la parte de maquiavelismo. Porque es que van de la mano, o sea, al Sí, final claro. en eso estoy escuchando al psicópata, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando yo ya, aunque te genere malestar, me vale mucho, pues eso es psicopatía, ¿no? O sea, van de la mano, pues van muy, se puede hasta desdibujar cuál es cuál, ¿no? Porque al final tanto el maquiavelismo como la psicopatía terminan siendo esta parte de no tengo empatía, no me interesa y te utilizo para mis fines. Uh-huh. Y el fin justifica los medios, ¿no? O sea, si para los medios te tengo que manipular y maltratar, me vale madres. No, pero además, ese es el factor agregado del maquiavelismo, además lo disfruto. Si te genera malestar, lo disfruto. Claro, sí, la parte perversa que dices. Ajá, exacto. Sí, ¿no? Entonces, fíjense como si es un cóctel sumamente peligroso, ¿no? Porque Muy. Entonces, ahí sí, a todo esto, el narcisismo, el maquiavelismo, le agregas, como dice Ley, la parte psicopática, ¿no? Que es obviamente no hay culpa, son sumamente insensibles, son además de todo impulsivos, están todo el tiempo buscando qué más los va a entretener porque se aburran fácil, porque hay que buscar estímulos nuevos, etcétera. No hay ningún tipo de compromiso para ninguna relación porque no existen las relaciones tal cual como vínculos más que desde este punto utilitario y ya valimos queso. Así es. O sea, ese es el cóctel Molotov tal cual que tenemos, ¿no? Entonces, pues repito, o sea, pónganse a revisar parte de la historia de los distintos líderes políticos que hemos tenido. Enfermitos. Pues no nos vayamos muy lejos, ¿no? O sea, repito, más allá de Trump, un Putin, por ejemplo. O sea, me hiciste acordarme del meme de Putin. ¿cuál? Pues donde lleva un peluchito. Lleva una chamarra con peluchín y se voltea. ¿Quién agarró mi peluchín? Ay, no, pero no es. O sea, eso es gracioso. Pero él como persona no es gracioso. No es gracioso, o sea... No, pues no, pregúntale a Ucrania. Si es gracioso o no es gracioso, ¿no? Sí, porque al fin justifica los medios, porque hay que invadir Ucrania, porque pasa por el medio de todo lo que a mí me conviene, porque, o sea... ¿no? Y además, pues, logro que un buen de personas se lo compren y ya está, ¿no? Y a la fecha seguimos en esas. Está peligroso el tema. Sí, yo sé que estos incluso son temas rasposinas, ¿no? Pero bueno, o sea, al final sí es bien fuerte, o sea, la tríada oscura es algo delicado.
grave, Muy. muy grave, y sobre todo sí hay que tener cuidado. Digo, lo estamos hablando en políticos y así, pero en realidad puede pasar con gente común y corriente que te encuentras así en tu trabajo, que te encuentras en tu familia, ¿no? Y digo, no todos los narcisistas tienen la triada oscura, Ujú. pero algunos sí. Ujú. Están dentro de la triada oscura. Hay narcisistas que solo son narcisistas, pero igual hacen daño. O sea, el trastorno de personalidad narcisista como tal, una persona así hace daño y no va a cambiar. No va a cambiar. Y esto tampoco se cura. No, eso es lo que hay que tener muy claro, por supuesto. La triada oscura no se cura. No se No. cura. Sí, y repito, es un perfil, no es un trastorno. Por lo tanto, llamémoslo como un espectro, ¿no? Hay matices. Ujú. De hecho, ya hay pruebas estandarizadas que, o sea, puede marcar, ¿no? Como qué tanto de esto ¿Qué tanto nivel de tiene. triada oscura? Exacto, sí. Sí, de hecho, la prueba es la escala de Jonathan y Webster, ¿no? Por si les interesa. Y obviamente separa estos 3 factores, por ejemplo, no es lo mismo puntuar alto en narcisismo Que en a que tu psicopatía. puntuación, exactamente, ¿no? Obviamente los niveles de peligrosidad son distintos. Sí, vaya. si tu mayor nivel de psicopatía ya valiste madre. Ujú. O es asesino o es un, ¿cómo se llama? ¿Genocida? Genocida. Claro, pues sí, son sumamente propensos a cometer crímenes estos perfiles, ¿no? Ni duda tenemos de eso, ¿no? Y con la mano en la cintura y después sentarse a comer un pollo o un corte de carne, sin pedos. Como un Hannibal Lecter, ¿no? Tipo. Ujú. Sí. Entonces, pues sí, si bien es cierto que es un espectro y que va a haber niveles, también es cierto que no cambian. También es cierto, como les comentaba hace rato, creo que lo que es más relevante para fines de este podcast es, uno, que nuestra sociedad contemporánea sí está empezando a promover este tipo de perfiles, lo cual es sumamente peligroso y tenemos que hablar de esto, ¿no? Porque no es posible, ¿no? Y 2, que los que ya hay no cambian, ¿no? No cambian, son sumamente agresivos porque actúan por interés propio y violan todas las normas y valores, ¿no? Entonces, si no cambian, pues ¿qué vamos a hacer con ellos? O sea, realmente a ellos no les podemos hacer nada, no van a cambiar, ¿no? O sea, los que tenemos que hacer algo al respecto somos los que estamos alrededor. 1, estar informados. 2, de abrir bien los ojos. 3, de cómo los vamos no a manejar, pues, pero cómo nos vamos a manejar nosotros alrededor de estas personas. Yo pensaría, o sea, en un trabajo más, en un reto más grande todavía, ¿no? Y el reto más grande es reparar el tejido social. Empezar a reparar ese tejido, porque es lo que está a nuestro alcance, ¿no? Antes que cualquier otra cosa. Digo, no vas a ir a atacar a un Trump, o sea, en el camino ya te mataron. No, sí, pero no me muero yo, ¿no? Pero ¿cómo empiezas a reparar el tejido social? Y eso tiene que ver hasta desde qué hijos le estamos dejando al mundo. Porque todo el mundo habla de justo del mundo que le dejamos a nuestros hijos. ¿Y qué hijos estamos dejando al mundo? ¿No? Y cómo estamos siendo con nuestros hijos cuando de pronto también sobreestimulamos, sobrepremiamos, no se gana nada, no hay frustración. En la mañana me peleaba con mi hija porque, mamá, estoy muy aburrida. Y yo, qué bueno. No, pero tengo que hacer algo. Pues haz algo, mi reina, pues abúrrete, sí. Ponte creativa, para eso te sirve. No necesito ver algo, pues no vas a ver nada, pues búscate algo a ver. Me ahí, puedes ver a mí. Pues si quieres, veme a hacer mis cosas. No hay tema. Así me hace sus dramones de aburrimiento, pero le digo, pues qué bueno que te aburras, te tienes que aburrir, hija. ¿No? Eso te sirve para crear, eso te sirve para... Pero cuando sobreestimulamos y todo el tiempo no dejamos ni que sufran tantito, pues eso también, aunque no lo crean, o sea, también es una forma de generar intolerancia a la frustración. Y digo, obviamente no digo que sea el único factor, no lo digo, pero si empiezas a crear pequeños tiranos, ¿no? Sí. Y un pequeño tirano de pronto puede ser un gran tirano, por ejemplo. ¿No? Y como hemos dicho aquí, ni muy, muy, ni tan, todos los extremos son malos, porque entonces también si me vuelvo un papá negligente y abandono, igual voy a ser ese tirano que se siente con la legitimidad de pararse y demandar todo lo que yo no le he dado. Así es. Hay un meme, bueno, un dicho, ahí creo que, según dicen que de una tribu africana, no sé si sea real, pero que decía que de una persona de esa tribu abandonada,
al no sentir cariño de su tribu, de grande iba a quemar a toda la tribu para sentir el calor que nunca sintió, ¿no? O sea, digo, no así, obviamente ya no me acuerdo de las palabras exactas, pero pues tiene sentido, estás creando un psicópata. O sea, lo abandonaste, no le diste calor, no le diste nada, entonces para poder sentir ese calor va a tener que quemar a todos, ¿no? Déjales. O sea, y así puede llegar, así se puede estar creando un psicópata. Está cañón. Cañón. Sí. Pues yo creo que con eso podemos cerrar, ¿no? Y... ¿qué hacer? ¿Hay un qué hacer? No sé si hay un A ver, ¿no? No lo digas, va en el video corto. Sí, ok. Va para un video corto. A petición general. O sea, yo nada más cerraría diciéndoles, pues, que abran muy bien los ojos, incluso en sus relaciones que pueden estar, obviamente, mucho más cercanos de lo que ustedes piensan, en sus jefes, en sus familiares, en sus parejas, en quien sea, ¿no? Fíjense, observen y cuestionen mucho. Obsérvense ustedes, ¿no? Número 1. Y número 2, observen hacia afuera, ¿no? Observen esta parte justamente de cómo se están manejando en sus vínculos, en la parte utilitaria, cómo se sienten ustedes con esa persona. Algo que creo que pasa mucho con estas personalidades es, pues, como Melania Trump, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que seguramente pasa de sentirse la mujer más hermosa del mundo y la más admirada a sentirse, ves esta escena que fue muy famosa, que se voltea a Trump, le dice algo y como que, ¿no? Inmediatamente así como, ¿no? O sea, que pasa de sentirse la diosa a sentirse basura, sí. O sea, justo pasas de sentirte muy visto a sentirte la chinche del mundo. ¿Qué tanto observa su discurso, ¿no? ¿Qué tan congruente es, ¿no? Estas personalidades jamás van a ser responsables de nada, ellos son las víctimas de la vida. Entonces, ¿qué tantas historias te cuenta de cómo es victimizado por otros? ¿Qué tan coherentes son sus historias? ¿No? ¿Cómo es posible que alguien siempre sea la víctima y que jamás tenga una responsabilidad, ¿no? Y para No todo manera. hay una justificación, ¿no? No hay manera. ¿Qué tanto incluso tú estás jugando este papel de darle esta admiración o validación que está necesitando, ¿no? Aunque sea sutil, pero, o sea, se ve, ¿no? Se ve cuando estás constantemente siendo utilizado para reforzarle el ego, ¿no? Así es. Entonces, todas esas son red flags. Así es. Red flags que parecen carnaval, porque con este perfil, vaya que sí. Oye, son un montón. Reconecten con su intuición. Eso es lo que yo diría. Y hay que ayudar al tejido social a que se vaya regenerando desde abajo. No hay más. ¿Y saben cómo ayudamos a regenerar el tejido social? Haciéndonos cargo de nosotros primero. Y teniendo principios y valores, claro. Y yendo a terapia. Eso ayuda a regenerar el tejido social. Entonces, si vamos a hablar de esto, seamos coherentes y empecemos por nosotros, justamente. Así es. Cuestionémonos a nosotros. A veces no es agradable, pero es necesario, ¿no? Y tratemos de ir sobre esa línea, ¿no? De, a ver, ¿no? ¿Cómo le puedo exigir a un líder que haga lo mejor para mí si ni siquiera yo hago lo mejor para mí? Así es, ¿no? Así es. O sea, la hipotenusa. Pues sí. Pues yo creo que con eso podemos cerrar. Muchas gracias por acompañarnos. No se olviden, por favor, de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok. YouTube, campanita. YouTube, sí. Como parece chiste, pero es patología. Sí, suscríbanse al canal, denle a la campanita. Si les gusta nuestro contenido, denle like, compártalo. Déjenos sus sugerencias, anécdotas, etcétera. Ya saben, ven tarde, pero llegó este tema. Así es. Muchas gracias. Gracias. Bye.